Hola amigos, estamos aquí en la sede social de la compañía agroalimentaria ibérica. El objetivo es analizar esta cuarta parte del proyecto, que la hemos dedicado al análisis de las desviaciones, al estudio de las causas y los ajustes presupuestarios. En una economía de mercado, el riesgo y la incertidumbre constituyen parte integrante y necesaria del sistema. Los contenidos de esta parte son estudios sobre las alteraciones de los mercados, los desajustes presupuestarios de la cuenta de explotación, la influencia de la subida de carburantes en los desajustes, determinación del origen, los desequilibrios financieros como causa de inestabilidad e incertidumbre y ciclos de los ajustes. Aquí vemos en esta diapositiva la causa de las desviaciones. Son muchos los factores que pueden influir en los desajustes presupuestarios. Lo primero que tenemos que mirar es qué es una desviación presupuestaria. Pues es un desajuste entre los resultados previstos con los resultados reales, y pueden ser tanto positivos como negativos, y son muchos los factores que pueden influir, como he dicho anteriormente. Puede ser de origen interno por errores propios de la compañía, la política de la compañía frente a nuevas condiciones, u otros de origen externo al producirse cambios políticos o económicos en los mercados internos y exteriores. La subida de los precios de los carburantes repercute directamente en el coste de los factores de producción, fabricación y distribución. Como consecuencia de este desajuste se producirán desviaciones en los márgenes brutos, lógicamente, y este es un factor de origen externo. Vamos a hacer una reseña que John Maynard Keynes, que fue un economista y filósofo inglés, sus teorías económicas fueron decisivas en el crecimiento de los países occidentales a partir de los años 1950. Su teoría estrella era: desempleo e inflación no pueden coexistir. A partir de los años 73 se empezó a producir desempleo e inflación, pues algo fallaba en la teoría de Maynard Keynes. El precio del petróleo se cuadruplicó en la década de los 70, motivado por las políticas de los países miembros de la OPEP. Las consecuencias fueron estancamiento económico, aumento del paro y de la inflación. Vamos a hablar ahora. Aquí tenemos en esta diapositiva una representación esquemática de los factores internos y externos. Nuestra compañía tiene dos explotaciones: la explotación industrial y la explotación de mercado de gran consumo. Entonces, una vez analizado las desviaciones, hemos observado que en el tema industrial, en la compañía, como dije, no ha estado fina, no ha acertado, porque no ha sabido posicionar los productos en los nuevos mercados de dietética y belleza, porque ha faltado el control de la competencia, que ha sido deficiente, y la planificación táctica y estrategia ha sido negativa. Pero sin embargo, en el mercado de gran consumo, que son factores internos positivos, las promociones, la publicidad, el merchandising y la oferta de las ventas ha funcionado perfectamente. Aquí queremos ver que uno de los errores más graves en la gestión presupuestaria es olvidarse del presupuesto una vez confeccionado. El presupuesto es una de las herramientas más importantes dentro de la toma de decisiones de una compañía. Y como resumen final del curso, y para su mejor comprensión, hemos resumido de forma gráfica las 4 etapas o partes en las que se divide el proyecto. En el bloque 1 representan los cimientos y la fortaleza de la compañía sobre el que se construye el proyecto: capacidad de fabricación, análisis de equilibrio de los ratios económico-financieros, rotaciones de cobros y pagos. Eso es en el bloque 1. En el bloque 2 representa cómo se determinan los objetivos y estrategias de la compañía en los mercados, la importancia de la toma de decisiones por el Consejo de Administración, la técnica contable para la perfección del presupuesto. Nos acercamos ahora
al bloque 3, que representa la determinación del plan de viabilidad y la ejecución del proyecto. Información de fuentes externas sobre los mercados, clientes y la competencia. Desarrollo y control de todas las actividades promocionales. La importancia y la fuerza del equipo. En el bloque 5 el bloque 4 hace balance de los resultados obtenidos durante el primer año, las realizaciones presupuestarias producidas, el análisis de sus causas, la determinación de responsabilidades, los ajustes necesarios para compensar los posibles desajustes en las cuentas de explotación y el estudio sobre las alteraciones en los mercados de origen externo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. El proyecto de control presupuestario, el coordinador Fran Alba, y bueno, os ruego que